Mi nombre es Juan Gerardo Gaspar Rivera, número de control 16330-835. Ahora somos el equipo 2 y vamos a empezar a ver y explicar qué es un secuenciador. Un secuenciador, como su palabra lo dice, nos sirve para realizar secuencias. Para los tipos de secuenciadores, es un solo secuenciador, pero hay tres subdivisiones: el SQI, el SQO y el SQL, que son instrucciones que puede realizar el RCLogix. Ok, vamos a pasar a explicarlas. El SQI, de acuerdo al manual, nos dice que detecta cuando se ha cumplido un paso, completado un paso. El SQO dice que establece condiciones de salida para el siguiente paso. Y el SQL carga condiciones de referencia en matrices del secuenciador. Ok. En sí, estos tres elementos nos van a servir para realizar diagramas secuenciales muy avanzados. En otras palabras, podemos resumir que el SQI nos sirve para comparar un dato de entrada comparar un dato de entrada en una matriz que nosotros tenemos. Si el dato de entrada y la matriz son iguales, a la salida del SQI vamos a tener un 1. Por tanto, vamos a poder hacer que prenda una bobina o un relé que va a hacer que podamos avanzar en nuestro sistema secuenciador. Podemos prender un motor también o algo así por el estilo. Para el SQO podemos resumir que tenemos una matriz dentro del SQO establecida por el usuario, y el SQO nos va a ayudar a extraer los datos de esa matriz y dejarlos en una variable de salida que puede ser de tipo booleana, para poder mediante esa variable de salida expresarla en las salidas físicas del PLC o en las salidas digitales del emulador, o hacer diversas cosas con ellas. Y el SQL nos sirve para ir metiendo un dato en una matriz. Podemos meter una variable de datos, y cuando nosotros queramos ir metiendo uno a uno a una matriz a lo largo que nosotros queramos, de acuerdo a lo que le hayamos ponido de largo de matriz. Entonces, en sí eso sería. SQI nos sirve para comparar un dato de entrada y una matriz. SQO para sacar los datos de una matriz a una variable de salida. Y el SQL nos sirve para crear matrices de acuerdo a una variable de entrada. Para que esto quede más claro, vamos a realizar unos ejercicios. Yo ya tengo los míos listos. Vamos a descargar el programa y vamos a correr visual. Ok. Para mi primer ejemplo, yo propuse que tenemos que crear un semáforo. El semáforo, hay que recordar que enciende la luz verde, parpadea la verde, enciende la amarilla y enciende la roja. Por ello, estas dos primeras líneas son referentes a nuestro SQO, que, como podemos recordar, el SQO es el que más ajustaba a esto, porque tenemos una tabla de secuencia, y con esa tabla de secuencia podemos sacarlas a los LEDs. Tenemos el encender, que nos va a servir para ciclar el semáforo. Una vez que llegue a nuestro DN, va a activar el SQO, y cada que se le aplique un 1 lógico a la entrada del SQO, va a aumentar una posición y va a ser la posición de la secuencia que sigue. En la etiqueta del programa podemos ver en T1, que diga en tabla 1, la secuencia, que sería, hay que recordar que para el primer LED, como son números binarios, va a ser el 1, para el segundo LED hay que ser el 2, y para el tercer LED el 4. Teniendo eso en cuenta, ya podemos establecer una secuencia: 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0.
2, 2, 4, 4, 4, 4, 1. ¿Y cómo se reflejaría esto? De forma ya bien visualmente. Aquí tenemos nuestro semáforo y vamos a encenderlo. Va a encender la luz verde unos segundos. Va a parpadear. Ya está parpadeando. Luego va a encender la amarilla. Y a lo último la roja. Y como es una secuencia, esto se va a repetir indefinidamente hasta que nosotros pulsemos el botón de pausa. Como si podemos, va a seguir haciendo el ciclo. Ok, ese sería el SQO. Para el SQL, yo propuse que un maestro le diera a sus alumnos un número de lista. Y ese número de lista lo ingresaran todos los días al llegar. Cada que un alumno ingrese ese número de lista, se va a ir guardando en una matriz. Entonces, al final de la clase, el profesor va a poder saber quiénes estuvieron en la clase. Con un número de lista, una vez que lo ingresemos, se va a ir guardando nuestra matriz. Y así va a ser más fácil saber, no perder tiempo en la clase, tomando lista y todo eso. Para realizar esto, vamos a ver cómo lo hicimos. Puse un contacto que se llama meter dato y puse el SQL. Puse una tabla de la tabla 2 es de 11 filas para que sean 10 datos que podemos meter. Aquí en el largo ya lo dice 11 y vamos a empezar en la posición 0. El control es el control que te iba a llevar, independiente este del otro. Y el origen, los datos de entrada que vamos a introducir. Adicionalmente, agregué un botón de reset. El reset lo que va a hacer es va a borrar la lista para que el profe pueda borrar la lista diariamente. Y en el siguiente día poder empezar de cero. Como el ciclo del programa que utilizamos, ya dijimos, se fue la tabla 2, que está ahorita en ceros, se va a ir llenando conforme. Y la variable de entrada, que es encender, que es entrada. ¿Y cómo funcionaría esto? Por ejemplo, primero llegó Juan, que es el número 5 de la lista, y le puso su número de lista y dio guardar en el sistema. Automáticamente se guardó en la primera posición. Muy bien, luego llega Luisa en la número 10 de la lista y guarda su asistencia. Entonces el profesor ya sabe que el número 5 de la lista es Juan y el número 10 de la lista es Luisa. Esos dos ya llegaron a clase. Y de esa forma todos los alumnos van a estar introduciendo sus números de lista hasta llenar la tabla, o en este caso hasta llenar la clase. Así podemos llenar la tabla para que vean cómo funciona borrar lista. Vamos a poner 2, 1 y 9. Todas estas personas llegaron al salón de clases. Entonces cuando el profe ya pasa esto a su lista física, ya puede borrar la lista para el siguiente día. Una vez que nosotros apliquemos borrar lista, se van a borrar todas las posiciones de nuestra matriz y nuestro dato de entrada. Ok, ya podemos ver. De esa forma podemos crear una matriz a través de un dato de entrada, y eso es lo que es el SQL. Para nuestra siguiente instrucción va a ser el SQI. El SQI hay que recordar que en cierta medida es un comparador. Entonces, yo propuse que los motores, al ser un equipo bastante caro, al ser un equipo bastante cuidadoso, tengan una clave de acceso que solo el operador lo sepa.
si la clave de acceso no se introduce aquí, no se puede encender el motor. Para ello, vamos a crear del 4 al 8 líneas. Todo lo hice en el mismo programa para ahorrar tiempo y espacio. Vamos a hacer la memoria con el B. Y la misma B va a ser la que va a estar encendiendo casi todas las líneas y las va a apagar cuando se deje energizar, cuando apliquemos un reset. Ok. La primera instrucción es SQI. Utilizamos la tabla 3. Vamos a la tabla 3. Para la tabla 3, ¿dónde está la tabla 3? Aquí está. Solo utilicé dos datos, que en teoría solo sería un dato, para que esté checando solo con ese dato. No tiene caso que cheque con otros datos, porque lo único que nos interesa es dar un acceso o no dar un acceso. Nuestra clave aquí es, lo que lo podemos ver es 431 o 431. Igual puede ser otra. Yo la definí de esta forma. Vamos a la rutina principal. Y si la clave que vimos ahorita es igual a la entrada, el motor 1 va a encender. Si no es igual, va a aumentar una posición, va a ser a 2. Y como el 2 es igual o mayor que la longitud, se va a mover 1 a la posición del control. De esta forma podemos asegurar un ciclo automático infinito, porque una vez que la posición sea igual a largo, la posición se va a volver a iniciar. Es lo que es esto. Y cuando nosotros apliquemos el botón de reset, tenemos que vamos a apagar el motor y vamos a mover un 0 a la entrada. Es para que se deje ver la contraseña. Vamos a ver esto de forma visual. Si nosotros metemos una contraseña cualquiera, el 489, y probamos clave, el motor no se va a encender. Pero si ponemos la contraseña que establecimos, que es 431, el motor se va a encender, efectivamente. Y aquí vamos a borrar la contraseña en caso de que sigamos acertado o apagamos el motor. Si no acertamos, podemos borrar la contraseña por aquí. Por ejemplo, tenemos 784, probamos clave y no es. Entonces vamos a borrarla. Y ponemos la verdadera, 431, la probamos y efectivamente es. De esa forma podemos saber que el operador inició la secuencia de ese motor y que no lo hizo otra persona que no está autorizada. Esos serían mis ejemplos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Córdoba, mi número de control es 1633-0808. Bueno, lo que utilicé para el primer problema de SQO fue mi forma de iniciar con ON. Vamos a tener un timer para poder hacer una iniciación infinita. Lo tenemos preseleccionado en 5 segundos, 5000 milisegundos, y va a hacer que alterne el bit del SQO que estamos utilizando. Esto depende de la tabla que estemos utilizando. Ahorita aquí tenemos la tabla con 5 tablitas adentro. Por lo tanto, con estos va a hacer que encienda o apague el SQO. Entonces, y aquí corriendo la escala en el visual, podemos ir viendo cómo se va utilizando este programa. Aquí tenemos una ranura que nos ayuda a cambiar los milisegundos que queremos alternar los bits. Es nuestro setpoint. Queremos cambiar también el switch para prender o apagar, y el LED para indicar si está iniciando los motores que queramos iniciar o no. Esto va a depender de los valores que tengamos en la tablita.
Si nosotros le subimos el valor de la ranura, obviamente va a prender y apagar más lento. Y bueno, ese fue el SQO. Estos los tengo en los primeros dos renglones con la tabla que ya mostramos. Y ahora el siguiente, el SQL, que tenemos en las siguientes dos tablitas. Vamos a utilizar la tabla 1. Está igual de 5 bits, de 5 tablitas, todas en 0. Y entonces vamos a usar la función almacenar, el SQL, nuestra función reset. Y nuestra función reset lo que va a hacer mover a 0 todas los valores que tenemos en las tablas. Entonces cada vez que iniciemos a almacenar, va a empezar a alternar la posición en la que está el SQL. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos una tablita para ingresar valores, tenemos el reset, tenemos los motores que van a decirnos que se inicia, y tenemos el botón de almacenar. Y aquí tenemos los valores con los que nos va a mostrar qué valor existe en tal tabla. Entonces nosotros aquí, usuarios, vamos a meter valores dentro de nuestra tablita ingrese valores. En este caso vamos a dejarle en 5, que vamos a almacenar, y se ve cómo cambia la primera tablita. Ahora si ponemos 8, por consiguiente tendría que ser la siguiente, 8. Ahora si nosotros ponemos 10, así es, sigue la tercera. Y si ponemos por último 2, tendría que ser la última. Y ahora para que todo esto se vuelva a 0 y podamos ingresar valores otra vez, le picamos reset, y así todo esto puede seguir todo el tiempo que queramos porque es un ciclo sin fin. Y listo, aquí ya tenemos explicado el SQO y SQL.